Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Este es el culto de la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs. Estamos llegando a ustedes en este primer día de la Semana de la Pasión de Jesús, cuando el mundo entero celebra el comienzo de esta semana. Algunos le llaman Domingo de Ramos, por aquellas ramas que lanzaban en el camino de Jesús, y nosotros siempre le hemos llamado Semana de la Pasión, porque en vez de poner el foco en la semana, queríamos poner el foco en Jesucristo, porque es el santo. Verdaderamente todas las semanas son santas y ninguna es santa, todo de acuerdo a las personas que usen la semana y para lo que la usen. Así que nosotros le llamamos Semana de la Pasión de Jesús. Le decía esta mañana a los hermanos en el templo que extrañaba muchísimo el movimiento que teníamos siempre en esta semana de cantatas. Durante 3 meses casi estábamos ensayando la cantata, también el programa de teatro para el Día de la Resurrección. Es decir, este año es algo, y el año pasado bien distinto, que estamos deseosos de poder volver de nuevo a arrancar con toda la fuerza que teníamos para celebrar los distintos programas. Así que bueno, pues vamos a comenzar con esta lectura. Hay varias lecturas en los evangelios de esta entrada triunfal, y se dice entrada triunfal porque de todas maneras Jesús triunfó. La muerte de Jesús era su triunfo. Él había venido a morir, y si recuerdan, el diablo quiso de todas maneras que Jesús viviera, que triunfara, y en las tentaciones, recuérdense que lo quiso hacer rey, gobernador del mundo, de este mundo, y Jesús se guió porque su mirada estaba puesta en la redención del género humano en la cruz del Calvario. Así que esperamos que nosotros no perdamos el foco de cuál es el triunfo. El triunfo está en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Por eso se llama entrada triunfal. Los ramos, bueno, los ramos significaron en aquel momento una cuestión profética, pero no quiere decir que todos los que echaron ramos en el camino de Jesús, ni todos los que andan por ahí con los ramitos en el mundo, el día de la entrada que se cumple o que se celebra la entrada triunfal, tienen el corazón en Cristo. Ese es un día, ramos un día, y después se olvidan de Jesús hasta el próximo año, ponen el ramito en algún lugar, hasta que el ramo se ponga viejito, y el próximo año renovamos el ramo. Pero la vida cristiana, la decisión de seguir a Jesús, la decisión de hacerle rey de nuestra vida, de aceptarlo, de alabarle toda la vida, esa decisión falta en muchos corazones. Así que vamos a tener una palabra de oración, aunque no es un culto de oración. Les pido que ustedes nombren también algunos y oren por este culto, oren por la iglesia, oren por los hermanos enfermos. Por favor, tengan una palabra de oración en lo que yo oro por estos hermanitos y por todo hermano que pueda tener COVID. Hay pastores, hay hermanos de las iglesias. Oí una noticia de México que hay varios pastores que están bien graves con problemas. Vamos a orar un momento. Antes le voy a leer estas palabras de Jesús, o mejor dicho, estas palabras de la Biblia en Marcos. La lectura de hoy está en Marcos capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 11. Marcos 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, que luego lo devolverá. Según las historias de otros evangelios que lo miran desde otro ángulo, pues también tiene otras palabras, pero de todas maneras la historia es la misma historia. ¿Por qué hacéis eso? Hallaron el pollino y lo trajeron
a donde estaba Jesús, lo desataron. Unos que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Así iba subiendo la cuesta de Jerusalén. Muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La maldición de la higuera viene después y la purificación del templo también. Vamos a tener una palabra de oración y seguimos adelante. Querido Padre, nosotros estamos esperando que tú bendigas a los enfermos de una manera especial, aquellos que tienen problemas, que están angustiados. No permita que todas estas cargas puedan quitarles a ellos el deseo de adorar, el deseo de servirte, el deseo de darte lo mejor de sus vidas, y que nosotros podamos de verdad, de corazón, no por los ramos, sino porque tú seas el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Ayúdenos a estar preparados espiritualmente para recordar a tu Hijo Jesús. Danos la dirección que solamente tu Espíritu puede darnos en este momento. En el nombre de Cristo, amén. Así que bien, mis queridos hermanos, allá vamos. Deja entrar al Rey de Gloria era un himno muy famoso entre los coros. Deja entrar, un himno de llamamiento. Deja entrar al Rey de Gloria, ábrele tu corazón. Esta noche quería cantarles un himno clásico, viejo, muy viejo, que es Jerusalén la Hermosa. No es muy conocido. El himno es no sé ni en qué himnario está. Estoy tocándolo de memoria y estoy cantando una letra que logré conseguir, que no es la letra más antigua, pero me gustaría cantarle este himno, perdonándome la garganta y todo lo demás, pero recordando las palabras de Jesús en Lucas capítulo 19, cuando llegó cerca de la ciudad. Lucas 19:41. Al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Así que, bueno, a cantar. Allá voy. Una noche con la luna, Cristo lloraba y contemplaba la ciudad santa. Oh, Jerusalén la hermosa, tú que has matado, cuánto te ha enviado mi Padre Dios. Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, por ti llora hoy mi corazón. Como el ave al hijo le da siempre protección, por ti llora hoy mi corazón. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, cuántos te ha enviado mi Padre Dios. Y
Y cuando Jesús moría en cruz clavado, al vil malvado él bendecía. Si tú aceptas hoy su sangre que ha derramado, serás ganado en Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, por ti llora hoy mi corazón. Como el Padre al Hijo le da siempre profesión, por ti llora hoy mi corazón. Oh Jerusalén la hermosa, tú que has matado, ¿cuántos te ha enviado mi Padre Dios? La letra es más larga, pero bueno, quería dejarles por lo menos un tip musical sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sobre todo las palabras de Jesús cuando él llora mirando a la ciudad que sabía lo que le iban a hacer, lo iban a matar, el Mesías prometido por los profetas y que iba a ser, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que tenemos la ventaja. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos entonces a ver algunas implicaciones del mensaje o del tema de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hoy estuve explicando por la mañana qué cosa es la Pascua. Brevemente les diré que la Pascua era la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Era, vamos a decir, la fiesta de la libertad. Cuando aquella noche el ángel exterminador aquel pasó y donde no vio la sangre, los egipcios tuvieron la oportunidad, todos tuvieron la oportunidad. Lo único que tenían que hacer era escuchar el mensaje que Dios le había dado a través de Moisés de la 10ª plaga, que cogieran el cordero el día 10, lo tenían que guardar hasta el día 14, un cordero sin mancha, varón de 1 año, tenían que matarlo entre las 2 tardes el día 14 y después esa noche comerlo asado, toda la familia, y con su sangre pintar los dinteles de las puertas, y si algún vecino quería, pues también, y si el comer de ellos era demasiado para ellos, pues invitaban a otros. El asunto está que la sangre del cordero en el madero de sus casas les iba a librar de la muerte esa noche de su hijo mayor, el primogénito. Así que yo no sé, la oportunidad fue para todos. No fue una oportunidad limitada, no fueron escogidos los que iban a responder a este llamado. Todo el mundo podía hacerlo. Nadie puede llegar delante de un juez porque ha pasado la velocidad requerida, le han puesto una multa y dice, bueno, yo no lo sabía. No puede decir que no lo sabía, le quitan la licencia porque tiene que saberlo. La otra cosa es que las regulaciones son las que nos dicen. Si no hubiera regulaciones, si se hubiera caído el cartel, lo que sea, pudiera ser que un abogado nos ayudara. Pero si tú sabes el anuncio y no escuchas, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el problema no es que Dios nos va a condenar, es que estamos condenados. Es como un enfermo que está muriéndose, que no, el médico le dijo ya no puedes hacer nada más, pero el laboratorio no sé qué inventó esta pastilla. Ellos dicen que esta pastilla te puede curar.
Así que aquí tienes la pastilla, si quieres te la tomas. Yo no sé, yo me la tomo. No sé qué usted haría, pero lo más sabio es probar, ya de todas maneras yo no tengo otra solución. ¿Qué puede pasar? Que me muera, ya me dijeron que ya me voy a morir. Así que pudiera ser de sabio que uno aceptara esa oportunidad. Esa es la oportunidad que Cristo le da a todo ser humano. El que cree tiene vida eterna. Así que vamos a ver qué pasa. El Señor Jesucristo está entrando a celebrar su propia fiesta. Porque recordemos, nada más que poquito, de que la libertad de ellos de Egipto le era debido a la muerte de ese cordero, el ángel, la 10ª plaga que iba a matar a los hijos mayores de cada familia, pero donde estaba la sangre del cordero el hijo no moría. Así que todos los que hicieron lo que decía Moisés de la 10ª plaga se salvaron. Esa noche Faraón también perdió a su hijo mayor porque no hizo caso y él dejó ir a los hebreos que tenían cautivo en Egipto y ellos pudieron huir ese día. Así que la Pascua, que después el Señor les dijo que tenían que celebrarla, en Éxodo capítulo 12, versículo 41, le dice el Señor a ellos que ellos iban a estar, esa Pascua la tenían que celebrar por siempre. Así que les pido que recuerden esto, guardaréis esto por estatuto perpetuo, perpetuo. Está más bien en el versículo 25. Vosotros, cuando os dijeron vuestros hijos qué es este rito de la Pascua, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hubo muchos años que por el pecado de Israel ellos no celebraron la Pascua. Y la Pascua era, como digamos, la fiesta de independencia, la fiesta de la libertad. Pero aparte de eso, era la fiesta del Cordero. El Cordero era el centro de aquella fiesta. Y en aquella época ellos no sabían qué alcance tenía aquello. Aquello no era solamente un Cordero porque era para librarlos. El Cordero y su sangre, todos miraban al futuro, cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a este mundo, se encarnó en Belén, el Verbo, y después pudo llegar a la cruz y dar su sangre. Y como dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que está allí celebrando la fiesta suya, asaltando, se puede decir, haciendo su asalto a Jerusalén para darle la salvación, muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Por eso el Señor llora. Llora porque está diciendo: oh, quise juntarte como una gallina junta a los polluelos. Vendrán días sobre ti, y esa es la profecía, que te rodearán con vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso pasó 37 años más tarde, cuando las huestes de Tito y Vespasiano asaltaron Jerusalén y los judíos y destruyeron todo, y aquello fue terrible. Pero si ustedes se recuerdan en el momento de la crucifixión, cuando Pilatos quiere soltar a Jesús, Jesús dice: Pilato, pero ¿qué mal ha hecho? No encuentro en este hombre ningún delito. Pilato se dio cuenta que era un problema religioso, no era un problema civil. La ley civil no tenía ningún cargo contra este hombre para matarlo. De allá de la multitud, el grupo dijo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se recuerdan? Caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No a nosotros responsables. Yo no sabía lo que estaban diciendo. 37 años más tarde dice Flavio Josefo que fue terrible la destrucción, la matanza. Se acabaron las cruces, se acabaron los árboles alrededor para matar y empalar y crucificar a la gente. Así que Jesús está llorando porque sabe todo lo que le van a hacer. Saben que es la oportunidad que tenía el pueblo judío
de redimirse con el Mesías, pero él sabía todo, él sabía que lo iban a desechar. Así que esta entrada triunfal nos dice la Biblia que cuando él iba entrando, tendían ramos y mantos en el camino para que Jesús pasara por encima de ellos. Cortaban ramas hasta de los árboles, y los que iban delante y los que te iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Cuando miramos esta historia y las otras historias de los evangelios que tienen que ver con esta celebración de la Pascua y la entrada de Jesús, la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Abib, el cordero se tomaba el día 10, el día 14 se mataba entre las 2 tardes, esa noche se comía, y o sea que nosotros sabemos que el día 14 Jesús comió la Pascua con los discípulos. Fue la última Pascua de Jesús con los discípulos. La gente dice fue la última cena. No, la cena fue la primera, porque ese día, esa noche, Jesús comió la Pascua con los discípulos y le dio a la Pascua la connotación nueva de la cena. Esta es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y entonces aplicó lo que siempre estuvo y ellos nunca vieron. La Pascua, que el Cordero era Él, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí el Cordero entonces celebró su propia explicación. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, todas veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Quiere decir que todo el ritual de la Pascua miraba como un tipo, o sea, una promesa, una profecía, un símbolo al presente, o al futuro, perdón, que vino cuando Jesús vino a la tierra y cumplió esa noche. Se cumplió la fiesta de la Pascua. Pudo haberse dicho que se acabaron la fiesta de la Pascua ya. No pasó porque los judíos siguieron celebrando el Mesías que no había llegado y siguieron celebrando sus cosas. Pero ya él comió la última Pascua con sus discípulos y estableció la cena. Así que esa no es la última cena. Pudiera decir, si alguien quiere decir, es la primera y la última, bueno, está bien, que estuvo con los discípulos hasta que la coma de nuevo con ellos en el reino. Pero de ahí para acá entonces vinieron muchas cenas, porque la iglesia recibió la cena del Señor como una ordenanza, el bautismo y la cena, las dos ordenanzas de la iglesia evangélica. Y así ha sido a través de los siglos. Hemos celebrado la cena del Señor recordando esta institución que Jesús hizo. Ahora, hay algunas cositas que quiero llamarle la atención a cómo entra el Señor Jesucristo. Este era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Marcos 14. Vinieron los discípulos diciéndoles, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Perdón, Marcos 11. Y Mateo también presenta esta historia. Ahora, lo que me interesa es cómo viene Jesús. Dice la Biblia que vino humildemente, no vino un caballo fogoso. Por ejemplo, cuando él va entrando a Jerusalén, él viene y se monta en un pollino, en un hijo de asna, en un burrito, y entonces viene entrando como un profeta, pero viene entrando humildemente. La primera cosa que podemos decir ahí es cómo entra Jesús, el cumplimiento de Zacarías 9:9. Así que el día siguiente, Mateo 21:12 dice, el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle. Es la misma historia de Marcos, pero con algunas cositas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, y ustedes saben ya cómo halló el asnillo. No temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y salvador, montado sobre un pollino de asna. Así que viene pacíficamente.
él no vino ni siquiera amenazando a los romanos que estaban dominando su pueblo. Si él hubiese venido con un ejército entrando a Jerusalén, entonces los romanos se hubiesen asustado, hubiesen sacado a las tropas que tenían en Jerusalén y se hubiese formado, no el tiroteo porque no había balas, pero sí se hubiese formado una reyerta grandísima, y eso era exactamente lo que pensaban los judíos que pasaría con el Mesías. El Mesías que estaba prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, de que el que salvaría a la humanidad y destruiría a la serpiente, pisándole la cabeza a la serpiente. Pero ese Mesías era de todo el mundo, porque la raza había caído en Adán, no solamente el pueblo de Israel, no solamente las 12 tribus, sino que era el Mesías del mundo, el Salvador del mundo. Ellos tuvieron la mirada corta, no se dieron cuenta, a pesar de todo lo que Jesús le explicó. Cuando Dios llama a Abraham, y en el capítulo 12 de Génesis, allí habla con Abraham, él le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No le dice toda la familia o toda tu familia, porque después Israel viene saliendo de Abraham, ¿no? Abraham, el padre de la fe, después salió Isaac, Jacob, los 12 tribus y el pueblo. Pero le dice todas las familias de la tierra. Y habían tips así escondidos y que ellos no se pusieron a pensar, porque creían firmemente que el Mesías, el Salvador del mundo, era solamente para ellos. Por eso es que están aclamándole el Salvador, pero tal vez estaban un poco preocupados, porque Zacarías dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está escrito en Zacarías, y ellos no se dieron cuenta de eso. Zacarías 9:9. Quizás la esperanza de un libertador al estilo de Judas Macabeo. Saben que años antes, cuando el reinado, después que terminó el reinado de Alejandro el Grande, y los seleucidas tomaron a Israel y la avasallaron, el reino de Antíoco Epifanes, el rey sirio, que persiguió a Israel, la acogió con ellos, hizo cosas horribles, sacrificó una puerca sobre el altar de Jerusalén en el año 168 a.C., le obligó a los israelitas a comer carne de cerdo, es decir, que los humilló, y tanto fue la cosa que la familia de Matatías se levantó, y los macabeos, Micamoca, Baalín, Jehová es mi estandarte, echaron fuera a los sirios y fueron libres por un tiempo, hasta que después vinieron los romanos y tomaron todo, y entonces empezó el Imperio Romano. Quizás habían esperanzas. Cuando los apóstoles, estamos estudiando el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron llevados delante de las autoridades judías, y ya estaban pensando, lo dejaron en la cárcel, el ángel los sacó de la cárcel, estaban predicando de nuevo, yo no sabía qué iba a pasar aquello, no sabían dónde los iban a meter para que no se escaparan. Y en el momento que Gamaliel se levanta en el concilio, se recuerdan Gamaliel, que fue el profesor del apóstol Pablo cuando él era Saulo de Tarso, porque Saulo dice que fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel le enseñó todo lo que él sabía. Era un hombre de mucha estirpe, una tremenda fama. Y Gamaliel lo sacó afuera, lo sacan afuera. Tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Si estos hombres están diciendo cosas por su cuenta, todo lo que ellos dicen, acuérdense de Judas, es posible que ese Judas haya sido Judas Macabeo, el que se levantó aquella revuelta. Puede ser que no, porque aquel de Judas que él habla fue otro que mataron después. Pero hubo revueltas tratando de
de quitarse, sacudirse el yugo y no pudieron. Y entonces ahora lo que dice Gamaliel sabiamente es, mira, si esta gente está formando este rebolico inventado por ellos, denlos tranquilos porque ya el jefe lo matamos y ya están sin cabeza y eso se desvanecerá. Pero, y esa fue la podrida que puso Gamaliel, pero si lo que ellos están predicando es de Dios, vosotros no podréis destruirlo. No vaya a ser que estén luchando en contra de Dios. Yo creo que aquello cayó como un cubo de agua fría. Cogieron y no mataron a los apóstoles, le llamaron la atención, ellos se fueron gozosos, reunieron a la gente, se alegraron de todo lo que le habían hecho y siguieron predicando el evangelio como si nada. Así que sí hay algo de incomprensión porque las expectativas judías, ellos necesitaban un Salvador, necesitaban un Mesías. Lo que sucede es que el Mesías que ellos querían en su visión era un Mesías político para ellos solos, que les librara de la opresión de Roma. Ellos no entendieron, de verdad que no entendieron, que el ministerio salvífico de Jesucristo era para darle el Mesías a toda la humanidad, que Jesús venía como Señor de vivos y muertos, que Jesús venía como el mediador entre el Padre y los seres humanos, porque el que cayó en Génesis, en el huerto del Edén, no fue Israel. Israel no estaba por ningún lugar todavía. Quien cayó fue la raza humana y a quien había que levantar a la raza. Y por eso la promesa de Génesis 3:15 del que se levantaría, que pondría el pie sobre la cabeza de la serpiente, sobre Satanás, no era para Israel solamente, sino era para restaurar al mundo que había perdido su imagen de Dios, que había perdido la santidad y que ahora estaba lejos de Dios. Así que las expectativas que ellos tuvieron de Jesús son los que le hacen cometer este error. Mire, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No? Parece que sí. Marcos 11:9. Los que iban delante, los que iban detrás decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos no tenían, el Espíritu Santo no había venido, el Evangelio no se había predicado. Ellos, por lo menos, no había llegado al corazón de esta gente. No era el que viene en el nombre del Señor, bendito el Señor y con su reino que viene. No es uno que viene en el nombre del Señor, era el Señor mismo. Bendito el reino de nuestro padre David. Volvieron a pensar en David. Es posible que haya habido, bueno, ustedes se recuerdan que José de Arimatea, Nicodemo, eran varones del concilio de Jerusalén, judío, del grupo de los fariseos, porque los saduceos no eran gente que no estaban en nada, no eran nacionalistas, no estaban pensando en el reino, estaban pensando en las prebendas que ellos tenían en ese tiempo. Pero es posible que alguno haya pensado, bueno, ¿y si sí? ¿Y si este es el Mesías? Porque Jesús empezó a hacer tremendas obras, Jesús empezó a hacer milagros, se cumplió lo que decía Isaías capítulo 60, y empezaron a los ciegos ver y todas aquellas cosas y el revuelto que se formó. Viene Jesús, entra en Jerusalén, en el templo, lo mira todo. Después, cuando va a comer la higuera se seca porque no tenía fruto. El asunto está que había muchas dudas, aún en los incrédulos, para pensar que aquel no era nada. Así que cuando él entró en Jerusalén, la multitud se movió, muchas cosas había hecho ya Jesús, era famoso, los niños gritaban, cantaban en el camino, pero era incomprendido. Era incomprendido y no es que yo lo esté inventando, sino que ustedes vieron cuando él llega cerca de la ciudad, al verla, lloró, diciendo, si tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto en tus ojos. Hay personas que han tenido la salvación tan cerca y una acción y otra han determinado la felicidad de toda su vida.
Hay algunos que le han dado un tratado de Jesucristo en algún momento en su vida, han tomado el tratado, gracias, se lo han leído, se han convertido y ellos, sus hijos, sus nietos, su familia fundaron iglesias, dieron pastores y hicieron una obra extraordinaria para Jesucristo a través de los años, partieron con el Señor y han tenido grandísimo galardón ellos y los lugares donde vivían, iglesias sólidas que crearon y fundaron, por el mero hecho de decir gracias y tomar el tratado y leerlo. Pero ¿cuántos han votado el tratado? ¿Cuántos? Sí, ok, sí, lo voy a leer y después que te fuiste lo votan. Sus hijos se pierden, su familia también, se van al infierno ellos, los otros, porque no conocieron la oportunidad de salvación. Esto es lo que está llorando Jesús, diciendo, porque tú no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí en Lucas capítulo 19, ahí también habla una profecía de lo que le esperaba a ellos. Te derribarán a tierra, tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No lo conociste. Cuando Pablo predicó en muchos lugares, hubo personas que lo aceptaron, fueron salvos, crearon iglesias, predicaron el evangelio, pero otro estaba pensando en los atenienses. Cuando él habla de la resurrección de Jesús, los atenienses le dijeron, no, otra vez te oiremos. Ok, sí, cualquier día esto te oímos de nuevo. Pensando que son muy sabios. Rechazar el evangelio es rechazar la oportunidad de Dios que te tiende la mano. El evangelio no es una religión, no es una secta religiosa que te quiere captar. Es un Dios que te ama, que mandó a su Hijo a morir por nosotros todos en la cruz del Calvario. Cuando éramos muchachos nos enseñaron a ser agradecidos. Cada vez que alguien nos regalaba algo, lo que sea, pues nuestros padres nos decían, ¿qué se dice? Hay que decir gracias. Hay que hacer eso con los muchachos, hermanos y jóvenes que quizás están escuchando, nuevas generaciones. Tienen que enseñar, son cosas buenas ser agradecidos. Así que vamos a decir también que entró incomprendido. La gente que iba adelante y la que iba detrás clamaban diciendo, el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es este? Dice la Escritura. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Recuérdense que María y José vivían en Nazaret, pero hubo muchas inmigraciones, movimientos en Israel en esos años y las familias anteriores y todas esas cosas por razones de los reinos, la guerra y todas esas cosas. Y aunque ellos eran familia de David, de Judá, vivían ahí arriba en Nazaret. Recuérdense de Natanael cuando le dice uno de los apóstoles, le dice, oye, encontramos al Mesías. Y dice, ¿dónde es? Dice, Nazaret. Dice, Nazaret puede venir algo bueno. Porque estaba allá en Galilea. Galilea tenía mala reputación, igual que Samaria. La invasión de los asirios vino por de arriba hacia abajo. Se llevó a las 12 tribus, se llevó a los israelitas que habían por allá. No pudo llegar acá a Jerusalén porque había un hombre llamado Ezequías, que era un hombre de Dios, que se tiró de rodillas y había un profeta con él que se llamaba Isaías. Buscaron al Señor y el Señor los defendió de los asirios. Ustedes recuerdan la historia del ángel que pasó y acabó con el campamento de los asirios, una historia bellísima ahí en Crónicas. Y siempre hubo una tensión entre los judíos y los samaritanos diciendo que ustedes no son de nosotros. Había habido la división aquella después de Roboán, que se llevaron 10 tribus, se fue con Roboán y pusieron el reino en Samaria y fueron enemigos de los judíos que vivían en Jerusalén. Jerusalén era la capital, siempre fue la sede donde quedó el reino de David. Pero aquella gente que se fueron para allá, aquellas 10 tribus desaparecieron cuando vino Tiglat-Pileser de Asiria. Y después vinieron gente de otros lugares para allí, por eso siempre ellos dijeron que ustedes no tienen ni parte ni memoria en Jerusalén, y era verdad. Pero el Señor Jesucristo se preocupó por los que vivían en Samaria. Se recuerdan que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y recuérdense que esa mujer samaritana parece que era descendiente de los antiguos
judíos que vivían en Samaria, porque dice, sabemos que ha de venir el Cristo cuando Él venga, yo soy el que habla contigo. Dice que era de los buenos, de los que daban en aquella época. Después Felipe, cuando viene la diáspora, después de la muerte de Esteban, Felipe va y predica en Samaria y hay una tremenda campaña y la gente se salva, y decir que el Señor nunca hizo discriminación. Y recuérdense de lo molesto que se ponían los judíos cuando Él hablaba bien de los samaritanos. Recuérdense que la historia del buen samaritano, el bueno de la historia no fue ni el profeta, ni el sacerdote, ni el levita, cantor. El bueno de la historia fue el samaritano que cogió al hombre, lo levantó, le sanó las heridas, le pagó al mesorero. Y cuando Jesús le pregunta al fariseo, ¿quién fue el bueno de la historia? ¿Quién fue el que hizo lo que tenía que hacer? El otro no se atrevió a decir el samaritano. No mencionó la palabra samaritano, dice el que hizo de él misericordia. Quiere decir que había estas tensiones, estas guerras y estos problemas de antes, pero Jesús vino a salvar a todos. Él no era un profeta, Él era el Salvador del mundo, de toda la tierra. Y fíjense si ellos estaban desubicados, que después que ya Jesús resucita, Él estuvo 3 años con ellos. Les explicó, les predicó. ¿Qué pasa con la Gran Comisión? En la Gran Comisión, Mateo 28, Jesús le dice a ellos lo que tienen que hacer cuando Él se vaya. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo voy a ir con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como segunda persona de la Trinidad no lo hizo, pero lo hizo como tercera. El Espíritu Santo vino sobre ellos 10 días después que Él ascendió a los cielos. Esa es la otra historia. Ellos no captaron eso. No captaron que tenían que salir por todas las naciones. ¿Por qué yo les digo que no lo captaron? Por lo que veo después. Recuerden que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Estudie el próximo capítulo de Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 11. Cuando a Pedro lo llaman a contar, porque Pedro había ido a Cesarea, a casa de Cornelio, y hubo un avivamiento y se convirtió Cornelio, que era un funcionario romano, su familia, y allí se formó la iglesia de Cesarea. Cuando llega Pedro contento, la gente se convierte. ¿Dónde tú estuviste? No, Cesarea. ¿Has ido a casa de incircuncisos? ¿Has ido? ¿Y la gran comisión? La gran comisión era ir por toda la tierra. Cuando Jesús va a ascender a los cielos, Hechos capítulo 1, le dicen, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Fíjense, todavía estaban pensando en el reino de Israel. El reino de Israel en este tiempo, Jesús debe haber estado molesto porque Jesús le dice, no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ay mi madre, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se cumplió, por eso estamos nosotros aquí. Se cumplió porque no creyeron que era nada más que para Israel y los misioneros salieron por todas partes. Y hubo un grupo que fueron a Antioquía y Antioquía se convirtió en la nueva sede misionera y el apóstol Pablo, que estaba en Troa, que estaba en Tarso, en casa de su familia, después que se convirtió en Hechos 9, Bernabé lo mandó a buscar y se convierte, la sede entonces se hace en Antioquía, ya no es Jerusalén la sede. Ahora es Antioquía, pero Antioquía es una sede para las naciones. Antioquía era la sede necesaria con el apóstol necesario para salir a salvar a los gentiles. Porque el pueblo, los apóstoles todavía, después sí, me dio hasta gusto saber que los apóstoles al fin salieron y murieron. Santiago dice que murió en España. Salieron, predicaron el evangelio, dieron su vida por el Señor. No fue que se metieron abajo de la mesa, no. Pero cada uno tiene su tiempo.
Pablo fue escogido para ser apóstol de los gentiles, por eso él decía, honro mi ministerio. En este momento Jesús sabe, pero a esta hora, en este momento está velado a tus ojos. ¿Cuántas veces hemos estado en una campaña de evangelismo? Ay, Señor, cuando pienso para atrás, casi 50 años, predicando el evangelio desde que era un seminarista, y cuántas personas vi pasar al frente, levantar la mano, dar testimonio, y después los vi sirviendo, bautizarse y ser fieles toda la vida a ellos y su familia, pero cuántos vi pasar al frente, levantar la mano y después levantar el pie. Y aquella oportunidad que Dios le dio de haber cambiado su futuro, y muchos de ellos, algunos de ellos no terminaron bien, porque no aceptaron la oportunidad de conocer al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Cristo está entrando en Jerusalén, sí, vamos por el camino, y bendito el que viene en el nombre del Señor, y hosana en las alturas, y todo eso parecía muy israelita. Pero esa misma multitud que está cantando y está diciendo, hosana al que, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos, 5 días más tarde, estuvieron diciéndole a Pilato, crucifícale, crucifícale, y no le dieron al Señor la oportunidad. Por lo menos el Señor tenía que morir, ¿verdad? Pero hubo algunos que vieron al Señor con dignidad, siempre le siguieron, siempre se identificaron con Él. Llama la atención que el Señor levantó piedras en el momento que algunos se le aflajaron las piernas. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús, identificándose con un hombre juzgado por Roma. Era un delincuente. Y José de Arimatea y Nicodemo sacaron la cara en el momento que los discípulos estaban escondidos. Pero todo tenía su tiempo. Él entró incomprendido. ¿Quién es este? Aparentemente reverenciado. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que estaba en Jerusalén, tomaron ramas de palmera, hicieron todas estas cosas. Pero cuando Jesús entra en el templo, primero está la maldición de la higuera. Al día siguiente, 11:12, al día de Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viéndolo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino solo hojas, pues no era el tiempo de los higos. Jesús tenía que saber eso. Le dijo a la higuera, nunca jamás coma de fruto de ti. Lo oyeron sus discípulos, y al día siguiente vieron que la higuera se había secado. Algunos han discutido si Jesús no sabía que era tiempo de ir, o él sabía que tiene que haber sabido. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo de que la higuera era un símbolo, aprovechó la higuera para hacer una profecía. La higuera era símbolo, también fue tomada como símbolo de Israel, y había apariencia de salud, muchas flores, muchas hojas, pero no había fruto. Tomen eso como una parábola. No basta aparentar ser cristiano. El Señor no quiere apariencia, no quiere lo externo, Él quiere fruto que abunde en vuestra cuenta. El Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón, y ahí está la higuera. Después se buscó otro lío más grande. Cuando vino la purificación del templo, vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas, los cambistas, las sillas, los que vendían palomas, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mi casa. El que dice que Jesús no tenía conciencia de su misión, o los teólogos modernistas, o los teólogos que vinieron a través de los siglos, los teólogos incrédulos, que negaban que Jesús hubiera reconocido su posición de Hijo de Dios y de Dios hecho carne, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. El Señor tenía la autoridad, porque era su casa. Y en ese momento estaba tomando, quizás ellos no sabían, este tipo está loco,
Pero lo cierto es que nadie lo enfrentó. Lo cierto es que aún lo que le estaba botando los animales que vendían y todas estas cosas, el negocio era redondo. Ustedes saben que los fariseos, los ministros judíos, tienen que haber sabido que eso no se podía hacer. Tienen que haber estado cogiendo una mordida los oficiales del templo para dejar que esta gente hicieran esas cosas allí. Porque ellos no eran tontos, ellos sabían que eso no podía ser hecho. Así que cuando Jesús asume esa posición de justicia con su casa y bota a toda esta gente que tenían una casa de mercado allí, era un mercadito ahí, no, un mercadote. Era redondo porque mucha gente tenía que venir de lejos, venían con sus ofrendas, tenían animales que traer, a veces venían ahí, lo compraban, era más fácil que andar con ellos por ahí. Pero todo eso lo estamos haciendo no afuera, sino en el mismo templo. El Señor Jesucristo se enardeció. Algunos dicen, no importa la casa. Bueno, sí importa. Le dice, mi casa es casa de oración. Tener un templo, si queremos tener un templo. Nosotros queremos tener un templo. Sion quiere tener un templo. Oren por eso, es un motivo permanente de oración. Queremos un templo que se consagre para Él, que lo que se haga ahí sean solamente cosas para Dios, programas para el Señor, campañas de evangelismo, de oración, en fin, un lugar consagrado. Por favor, hermanos, oren. Y todo el que esté oyendo, ore para que Sion pueda salir del comedor de esta iglesia que nos acoge, no es ni siquiera bautista, y que nosotros podamos tener un ministerio, una casa para Dios que pueda glorificar su nombre. Así que viene enviado por el Padre a una obra, viene a morir. Jesús dice en Juan 17, cuando está orando, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él tenía que llegar hasta la cruz. Cuando Satanás quiso hacerlo rey y todas esas cosas, no, él tenía que morir. Su ministerio, su triunfo, su entrada era triunfal, pero su triunfo verdadero era ir hasta la cruz y pagar así el pecado tuyo y el mío. Ese era su triunfo. Viene a morir voluntariamente por nosotros. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, cuando él dice que él es el buen pastor. Juan 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oigan, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando los teólogos discutían que si Dios podía morir, Dios no podía morir. ¿Cómo era posible que Jesús muriera? Pues fue voluntario. Él puso su vida como cordero que quita el pecado del mundo. Cumplimiento del cordero pascual y cumplimiento del cordero del gran día de expiación es el sacrificio por toda la humanidad. Nos convenía un sacerdote así, nadie más. Si de eso se trata la religión, no es cuestión de que yo tengo la mía, yo tengo la tuya, tú tienes la tuya, y yo escojo la religión que me parece y donde me siento mejor y cantan más bonito. El problema es que si no es Cristo, no hay religión. Cristo religa. Los otros son religiones. Religa, viene del latín religare, que es volver a amarrar. Para volver a amarrar al hombre que se había desligado de Dios, hacía falta un sacrificio que pagara el pecado. Pecaste, morirás, a no ser que alguien muera en tu lugar. Por eso fue todo el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Era porque Jesús iba a pagar después un día el pecado de todos los hombres. Aquellos animalitos eran un símbolo, según Hebreos. Así que Cristo muere, viene a reconciliarnos. Y esto todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y te ha dado a ti y a mí el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 Corintios 5, 18 al 21. Querido hermano, querida hermana, el Señor Jesucristo tenía que morir para poder cumplir su cometido en esta tierra. Él tenía que dar su vida
para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Hechos. Y dice Pablo en Filipenses, dice que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Él, el único, el Señor, el que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación eso, sino que se humilló, y tenemos un Salvador santo, perfecto, que murió por ti, por mí. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No tienes que morir por tus pecados. Lo que tienes que hacer es mirar la mano que Dios te extiende a través de su propio Hijo y aceptarlo. No lo desprecies. Este es un buen tiempo para preguntarse, Señor, y yo estoy siguiendo a tu Hijo, lo he despreciado, lo he aceptado. Seré como esos que lanzaron ramos, que te reconocen, pero después no te siguen. Esta es la hora de decidir eso, y yo te invito a que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, le dejes que Él dirija tu vida. Dile, Señor, entra en mi vida, entra en el templo de mi corazón, que yo sí, Señor, quiero que tú seas mi Redentor. Que Dios les bendiga. Recuérdense que el próximo viernes, miércoles, tenemos un estudio de la Semana Santa. El próximo viernes tendremos un culto en el templo con las 7 palabras de Jesús en la cruz. Un buen día para regresar al templo. Y el próximo domingo entonces tendremos la celebración de la resurrección de Cristo. Le invitamos. Que Dios le bendiga, mi querido hermano. Oramos. Señor, gracias por este día de la celebración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Gracias porque un día Él entró y después murió y resucitó y ascendió y ha prometido volver de nuevo en nuestra esperanza de gloria, y nosotros le amamos y tú eres nuestro Padre. Te agradecemos que Cristo murió en nuestro lugar. Ayúdanos a servirle a Él, ayúdanos a hacer por Él, Señor, un poquito de lo mucho que Él hizo por nosotros, y que pensemos en aquel día que lo encontraremos de nuevo en tu reino. Oramos, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi querido hermano, donde quiera que esté, en una semana gloriosa. No se olviden de Cristo. Bendiciones.